Si alguien me puede recordar qué vimos la vez pasada. Am, La vez pasada, sí, ah, vimos fue del descubrimiento al desencubrimiento, ¿no? ajá, eso fue el capítulo 5. 5, exactamente. Esto es muy importante porque hablamos sobre lo que es el ser, ¿no? O sea, ya entramos con estos temas ontológicos. ¿Qué es Ujú. el ser americano? ¿Qué es el ser asiático? De También, nombres. perdón, también el hecho de la ética, de si hay una ética personal o una, superior, ¿no? Una divina, a cuál le vas a hacer caso, a cuál no. Ujú. Ajá, y este paso por la fenomenología, ¿no? Que es muy eurocéntrica y la necesidad de encontrar otras formas de, pues, de entender lo que sucede. Y creo que, o sea, esto se ancla muy bien con el capítulo que vamos a ver ahora. Vimos todo esto de la intrusión, de la invención, y la importancia de tener una visión de ser los vencidos. Porque así puedes, como dice Mariana, pues tomar estos valores de resistencia, tomar estos valores de emergencia, sentirte como que ha habido un desagravio y ese desagravio tiene que ser contestado. Entonces, es aquí donde entran lo de las morales, ¿no? Este, tratar la cuestión a un nivel moral y que hay una conciencia moral que nos termina por exigir de lo que debería ser lo correcto o no correcto, ¿no? Y hasta qué amplitud de lo correcto, eso al parecer, es muy difícil, ¿no? Necesita, parecer, mucho proceso de conciencia, mucho proceso de entender tus condiciones, entender sí, tus condiciones, y hacia dónde encauzarlas, ¿no? Que es todo Ujú. aquello que es todo aquello que de alguna forma te termina por dominar. ¿Qué vas a, qué vas a tolerar, qué no vas a tolerar? ¿Cómo? Son preguntas muy complicadas. Pero el hecho de tener un pensamiento o una idea de que tú eres el vencido, te dice que debes de tener, este, es como termina justamente el capítulo 7 Dussel haciendo una cita sobre un amigo suyo, ¿no? Brasileño, que dice, si no hubiera filosofía de la liberación, habría que inventarla. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Es de que cuando tú, bueno, como yo lo veo, ¿no? Cuando tú ya te determinas que fuiste un vencido, ya sea que eres un país periférico o que dentro del país periférico tú eres una clase oprimida, ya vimos que Dussel ve esta relación del trabajador asalariado con los obreros, todos los oprimidos dentro de esta clase que está dominada. Entonces, cuando tú ya te identificas con esta clase, pues lo que viene siendo la filosofía de la liberación, pues termina siendo por ser sumamente necesaria. Y la importancia, siempre a mí me impresiona mucho cómo Dussel ve todo como, pues al final creo que entra dentro del materialismo histórico en el sentido de verlo como varias fórmulas que se tienen que hacer. Tampoco lo ve de una forma muy matemática o lógica de este sentido, sino no deja de ser filosofía, ¿no? Y la filosofía lleva una cierta lógica. En esta lógica, en el llevar, por ejemplo, al principio nos marca tres etapas, ¿no? De cómo vamos aquí las tengo, cómo vamos de la filosofía política ante la conquista, luego la filosofía de la emancipación colonial, que es principal de los burgueses hacia la colonización europea y española, y después cómo entramos a lo que es la filosofía de la liberación, perdón, ante la segunda emancipación. Y cómo cada paso de una a otra necesita de una filosofía que vaya en relación con la praxis. Y creo que desde aquí podemos empezar a corresponder qué es todo esto que sucede. Perdón. Bueno, voy a tomar la palabra, dado que Luis está tosiendo. Yo quisiera primero, porque está pasando Luis, digamos que a través del capítulo 7, pero bueno, ahora sí ñoñé bastante. Y hice incluso un esquema completo de qué es lo que nos está diciendo Dulce, ¿no? Incluso se los podría compartir, si quieren. A ver, Sí, claro. No sé si A tienes ver, ya. déjame ver si te tengo que dar permiso. ok, tú me dices.
Es que vengo de comer unos cacahuates, no había tomado agua. Ah, Los cacahuates son muy salados y secos, ¿no? Entonces, sí, sí. Creo que no necesitas permiso, creo que ya puedes No, ya, compartir, sí. ya estoy acá. Ok, bueno, pues un poco lo que hice fue estructurar qué es lo que me estaba diciendo Dussel, porque creo que lo padre de este capítulo es que nos está haciendo un poco un resumen de la historia de la filosofía de la liberación, ¿no? Entonces dice, son tres momentos bien determinados en los que la historia ha surgido una reflexión que va fuertemente ligada y da origen a la filosofía de la liberación, ¿no? Entonces, estos tres momentos son la filosofía política ante la conquista, que es por ahí de los 1500 a los 1510 a 1553, la segunda parte, que es la filosofía de la emancipación colonial, y la tercera, que se podría decir que estamos en la tercera, que es la filosofía de la liberación ante la segunda emancipación, ¿no? Un poquito lo que ya mencionaba Luis. Lo voy a platicar así a grandes rasgos, ¿no? En la primera parte, lo que menciona es que, o sea, justamente son, dentro de esta primera parte, tres, digamos que pensamientos o formas ideológicas eh, dominantes en este tiempo, ¿no? Primero es la cosmología del amerindio, ¿no? Todos, digamos que los originarios de América, ¿no? Que pues finalmente tienen una cosmovisión, tienen una perspectiva del mundo y pues esa perspectiva sigue existiendo aunque llegan los conquistadores, ¿no? O los intrusos. Eh, Después existe la segunda forma de pensar que es fuertemente la de los vencedores, ¿no? Que es, aquí le denomina la filosofía de la dominación y menciona a Guinness y a Fernando de Oviedo como uno, digamos que los más grandes eh, ponentes de esta ideología. Y a mí me llamó mucho la atención porque dice, defendían la superioridad de los conquistadores y justificaban la conquista y la dominación de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque eran superiores, ¿no? Esto es, a mí me parece, y perdón, voy a poner aquí esto para poder verlos, porque es raro hablar yo solo. Pero, o sea, me parece súper interesante eso, porque, o sea, sí hay un pensamiento muy fuerte, o sea, no es el pensamiento supremacista, o sea, tiene sus orígenes tal vez incluso antes que aquí, pero en América se da aquí, ¿no? El decir, nosotros somos superiores y por eso nosotros merecemos conquistar, ¿no? Eh, y se basan, y esto me llamó la atención porque la escuela que utilizan para hacer esto, o sea, para defender su superioridad, es la primera escolástica. La primera escolástica, que lo podemos tomar como una escuela de pensamiento, ¿no? Que tiene dos pilares principales, que es la integración de la fe cristiana con la razón y la filosofía grecolatina, que es un poco el punto de dominar a partir de la fe cristiana, ¿no? Y de unificar la fe cristiana. Y el segundo es el desarrollo de los conceptos teológicos que buscan explicar y defender estas doctrinas, ¿no? Entonces, o sea, no es solamente es el dominar a través de la fe cristiana, sino que también tiene una lógica esta fe cristiana, ¿no? Por la que debe de existir, ¿no? Un poco, digo, aquí la verdad es que no lo investigué, pero me imagino que por aquí la primera escolástica puede ser la base teórica por la que se dan estas cruzadas, ¿no? Que es lo que me hace sentido, no lo sé, pero podría decir, pero me hace sentido en el racional de, ok, pues si la razón por la que voy a conquistar y voy a justificar masacres es porque soy un enviado de Dios para difundir su palabra y a través de la difusión de su palabra los voy a salvar,
¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se da. Y aquí solamente vamos en el segundo pensamiento dentro de esta primera etapa, ¿no? Ahora, en el tercer pensamiento se da la formación de los críticos de la conquista, que es fundamental. Y es fundamental para mí esta posición porque no son, en este caso, los amerindios los que son críticos de esta conquista. O sea, los amerindios están interpretando lo que está pasando, pero todavía no lo ven desde el punto de el que mira al opresor desde la posición de un, tal vez no opresor, pero sí en cierta igualdad del que oprime, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un poco para ponerlo en súper para domis, sería como el ver a ser un niño de sexto grado de primaria y ver como tu compañero de sexto grado le pega al de primer grado y tú lo estás viendo y lo criticas, ¿no? O sea, y no es lo mismo que el de primer grado se queje a que el de sexto grado que lo está viendo se queje, ¿no? Digo, tal vez es una comparación un poco injusta porque no queremos decir que los amerindios sean más jóvenes o más chicos o menores, pero en este caso funge un papel muy importante Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria. Y utilizan, y aquí está interesante, porque utilizan la segunda escolástica, ¿no? Que es, digamos, que la evolución de esta primera escolástica. Y lo interesante de la segunda escolástica es que pone mucho más atención a la ética, al derecho, a la política, a ciertos desafíos sociales que se están viviendo, ¿no? Entonces, esto es súper interesante porque entonces ya no es la difusión de la fe por la difusión de la fe, sino que hay ciertos principios éticos y derechos políticos que tienen las personas en general. Y entonces Bartolomé de las Casas, al defender esta ética y este derecho y esta política, es que defiende a los originarios de aquí, ¿no? Y es que critica los abusos que llevan a cabo los vencedores, ¿no? Y es ahí donde se da la primera, el primer bosquejo o el origen, es decir, el primer bosquejo de lo que vendría siendo la filosofía de la liberación, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tengan... Ah, bueno, y aquí ponía un recuadro, digo, para los que quieren como visualizarlo un poco en el orden cronológico. Dices, bueno, o sea, la primera escolástica del siglo IX al siglo XIV y luego la segunda del siglo XVI al siglo XVII. Entonces, por ahí de los 1500 es que se van encontrando estas dos escuelas de pensamiento, ¿no? Y unos se fundamentan digamos que los conservadores un poco más de lo que viene atrás y los revolucionarios en lo que viene para adelante, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No sé si aquí, bueno, si no tienen nada aquí que comentar sobre esta primera parte, podría pasar rapidísimo a la segunda parte, que es donde está, no veo si alguien tiene la mano levantada, pero me imagino que No, no. no, adelante, te Sí. seguimos. Bueno, y de aquí sigue la segunda parte, que es Dussel le llama la filosofía de la emancipación colonial, ¿no? Que se da en los 1700 a 1830. Importante mencionar que la independencia en nuestro caso se da en 1810, ¿no? Pero no es aislada de un proceso independentista en toda América que se da, ¿no? Entonces, bueno, aquí menciona que digamos que el 1, 2, 3 de esto es dentro de las universidades o dentro de, pues sí, de las universidades coloniales, se le presta mucha atención a la filosofía, ¿no? Es una asignatura que todos tienen que pasar y esta asignatura y este enfoque hacia la filosofía va generando pensamiento crítico, yo podría decir, ¿no? Pero también digamos que la idea era hacer una ideología hegemónica a través de la filosofía, ¿no? Pero esta misma ideología hegemónica
comienza a trastocarse en el momento en el que el Imperio Borbón comienza a intensificar su régimen. ¿Qué quiere decir intensificar su régimen? Es aranceles más fuertes, restricciones más grandes, digamos que ser... Uh, cortar todas estas fugas de dinero o todas estas formas de ganancia que se hacían aquí en la colonia, pero que el Imperio Borbónico dice, ya no más, quiero cuentas claras, y entonces los que estaban aquí, los coloniales, dicen, esto ya no me está, o sea, ya está siendo muy abusivo, ¿no? Y entonces comienza a darse este cambio o este proceso emancipatorio colonial, ¿sí? Esto comienza desde 1776 y va a terminar hasta 1965, que, bueno, aquí y constantemente dentro del libro, Dussel pone en duda este tema de si es la Segunda Guerra, si es Segunda Guerra Mundial, ¿no? Creo que ya había cuestionado este tema de si era una guerra de mundos, ¿no? Pero bueno, va a terminar en 1965, ¿no? 2 siglos prácticamente. Bueno, algo interesante aquí que menciona es, bueno, si nadie tiene dudas sobre esta dominación borbónica, que creo que quedó claro en el tema de que intensifican las medidas, y de ahí pasamos a algo que me parece válido y que es importante mencionar, es la comparativa o el racional de estas personas eran, a ver, el imperio borbónico, ¿qué ha hecho? O más bien el imperio, ¿qué ha logrado en la perspectiva de los avances, el progreso, el desarrollo, ¿no? Y lo ponían en contraste con el industrialismo anglosajón, que ya tenía industria fuerte, que ellos tenían políticas, y esto por ahí lo leímos cuando leímos Venas Abiertas también, que ellos sí lograron hacer un proyecto de nación entre las 13 colonias y lograr proteger sus industrias y desarrollar sus industrias sin tener, digamos que, sin estar bajo el yugo del imperio que constantemente simplemente hacía un desangrar la riqueza del territorio, ¿no? Que esto un poquito ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, la ventaja de Estados Unidos desde el punto de no tener un yugo imperial y aquí mismo los coloniales de aquí lo ven y lo comparan y es uno de los argumentos más fuertes para buscar esta no dominación, ¿no? El compararse con el industrialismo anglosajón, y es lo que menciona Dussel, ¿no? Y bueno, ya habla de figuras muy importantes, estas no las voy a mencionar, luego si quieren les paso el cuadro, ¿no? Y ya en la tercera parte habla, pues, digo, yo aquí nada más resalté tres personajes, ¿no? Pero es justamente esta tercera parte en la que nosotros estamos viviendo, es la filosofía de la liberación ante la segunda emancipación. Nosotros vivimos todavía en esta parte en la que estamos buscando constantemente esta emancipación. Y bueno, menciona, por ejemplo, José Ingenieros cuando escribe sobre la raza compuesta por 15 o 100 millones de blancos, en la que considera que la raza indígena va a ser simplemente un recuerdo de lo que existía antes, ¿no? Entendiendo un poco, yo creo que también desde el sesgo de su época, obviamente, el punto de que los blancos iban a ser los que dominaran y los que existieran al final, ¿no? En contraste con Juan Busto, que hablaba de la revelación del gaucho, ¿no? Dice, el gaucho vio su existencia amenazada e incapaz de adaptarse a las condiciones de esta época, se rebeló. Así nacieron las guerras civiles del año 20.
Y Mariátegui, que de Mariátegui ya habíamos leído, ¿no? De Mariátegui ya habíamos escuchado, igual con Eduardo Galeano, siendo pues uno de los filósofos originarios de aquí, con ideas originarias de aquí, que presenta los 7 ensayos sobre la realidad peruana y que da reflexiones que creo que sería súper interesante leerlo posteriormente, ¿no? Y bueno, habla de sus reflexiones sobre el indigenismo y bueno, todo este tema sobre los grupos que a veces son difíciles pensarlos desde un mundo europeo, tal vez, ¿no? Que tal vez no tiene esta figura social que es el indígena, ¿no? Esta figura social que es el marginado desde la colonia, ¿no? Bueno, un poquito, esto es con lo que comienza el capítulo 7, dándonos estos 3 grandes eh, segmentos, ¿no? En los que se agrupa la cronología de la filosofía de la liberación. Sí, muy, muy buena exposición, muchas gracias. Estuvo bastante bien, creo que nos va a ayudar mucho a entender cómo estos procesos. Este, Considero muy importante mencionar el hecho de que como a cada diferente proceso o a cada diferente etapa le correspondía una primera praxis de la liberación, que esto lo menciona mucho Dussel, que es antes de la filosofía viene la praxis y la filosofía tiene que corresponder a la praxis que se ejerce. Podemos seguir el ejemplo de los burgueses al ya que, como mencionas, pues los Borbones, que eran monárquicos, se dieron cuenta de que, bueno, querían reducir el poder de los comerciantes y de los mercaderes y de todos aquellos que después se convertirían en los capitalistas. Este, Al momento de reducir su poder, pues lo que hicieron fue que aumentara su búsqueda por el control, ¿no? Y lo que da este cambio. ¿Y a qué corresponde esto? Pues corresponde a que se tenga que ya se estaba dando todo esto del comercio, del mercader, de las deudas, de los préstamos, todo este asunto que luego el capital va a trabajar, pero ya estaba la praxis, tuvieron que hacer formar toda una filosofía de ello. ¿Y cómo lo hicieron? Mediante ese pensamiento burgués europeo, ¿no? Que sobre todo con el positivismo y la economía inglesa. Y algo muy importante que es todo este poder que mencionas, de lo industrial, ¿no? De lo industrial anglosajón que les da, ya tienen toda esa praxis que ya de por sí es revolucionaria, ¿no? Hemos hablado mucho de cómo ya de por sí este capitalismo es muy revolucionario en cuanto a las formas y cómo se apropia de las formas. Y y ellas las usa para todo esto que vamos a ver después, ahorita que entremos a los retos, que es sobre las preguntas, sobre el ser fundamental, ¿no? Las preguntas ontológicas que vienen desde el capitalismo a tal punto de ver al ser únicamente como aquello que, como dice, el valor que crece como ganancia, únicamente como el valor que crece como ganancia. Y ese es el ser fundamental del capitalismo, ¿no? Entonces, ahorita que entremos a eso, es muy interesante pues ver cómo después quieren quitarle el poder, quitan la emancipación colonial de España y Portugal. Al quitársela, pues ya empiezan todas estas ideas de lo nacional, de lo regional, se empiezan a congregar tal como lo describes, ¿no? Y, y ya cuando tenemos la filosofía de la liberación ante la segunda emancipación, pues vemos, yo anoté 3 puntos importantes que nos ayudarían para entender lo que es la praxis filosófica. Perdón, la praxis de la liberación. Ojo, recalco esto, lo vemos como praxis y Dussel va a decir, esto está como praxis, hay que tomar eso para hacer la filosofía a partir de ello. Y hay 3 cosas que ya las mencionaste que son la reivindicación de lo americano frente al positivismo burgués, el indigenismo, ¿no? Con todo eso de Mariátegui, esta mirada al indigenismo, podemos aquí verlo con muchos textos, con muchos, hasta un tipo especial de narrativa, ¿no? De literatura. Y la importancia de la filosofía de la liberación o de la praxis de la liberación mediante los movimientos obreros. Y los menciona así muy claros, ¿no? Y cómo estos movimientos obreros, y después ya nos va a hablar
movimientos estudiantiles, el feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Si gustan, entramos a esos temas que son lo que él menciona como algunos retos urgentes, ¿no? Este, primero menciona lo que son hay retos, ¿no? Y estos retos es necesario afrontarlos o tratarlos desde lo teórico y lo filosófico, o sea, desde lo teórico filosóficamente. Y aquí es donde empiezan los problemas de la determinación del ser mediante la idea del capital o la idea del ser en lo capital. Y menciona dos puntos, ¿no? Que es que la vida humana se hace realidad en la mercancía. Fíjense eso, ¿no? O sea, cómo la vida humana solamente tiene sentido a través de la mercancía, ¿no? La atraviesa. Y es lo que les mencionaba. De esta forma, el ser fundamental, o sea, la idea del ser, se queda como aquello que es que hace que el valor crezca como ganancia. O sea, lo único que importa es que haya más ganancias, que haya un valor que aumente sus ganancias. Y esa es la idea del ser. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede todo esto que da hasta escalofríos, ¿no? Pues es una desaprobación de la vida humana. Aquí ya menciona tecnicismos además de la idea del capitalismo, pues desapropiación de vida humana por transferencia de plusvalor al capital central. Hay un plusvalor en el sentido de que aumenta el valor, pero eso lo absorbe el capital central. Luego vamos a ver que también lo absorbe, hay otro capital que absorbe del capital central, ¿no? Que es el capital transnacional. Ya llegaremos a esas historias de terror después. Entonces, bueno en este momento. El capital transnacional se apropia del plusvalor, que es la plusvida, ¿no? Ve cómo el término que le pone Dussel, plusvida, tanto del capital periférico como del central. Entonces tenemos todos estos términos. Dussel habla de los términos propios de la idea del capitalismo, ¿no? Que aquí menciona algunos, que es capital, dependencia, capital transnacional. A esto nos referimos con esta filosofía que en este caso es dominante, pero en algún momento llegó a ser un tipo de filosofía de la liberación que correspondía a las praxis de liberación que buscaban ciertos grupos. Entonces, cuando... Esto es lo que a mí me impacta más, ¿no? ¿Cómo puede observar Dussel una lógica en los procesos históricos? Ahí es donde vemos directamente lo que es el materialismo histórico al seguir estas lógicas. Y si seguimos estas lógicas, pues da cierta, no quiero usar la palabra esperanza, pero da cierto como saber hacia dónde ir, o cierto escalonado, o cierto poder ver atrás y poder comparar con lo que se puede hacer, con lo que se tiene que hacer, o lo que se debe hacer, y qué retos hay que superar, ¿no? Entonces, pues con esta introducción, pues, ¿qué les parece si hablamos de los retos? Adelante, José. Sí, bueno, yo nada más quería hacer un pequeño paréntesis en el punto del concepto de ontología. A mí me preguntó por ahí del martes de la semana pasada, no, no, como por ahí del jueves de la semana pasada, un compañero de la militancia, que también está leyendo el libro, pero no se puede unir a las sesiones, me dijo, yo no termino de entender lo que es la ontología. En ese momento, la verdad, me agarró frito y luego, lo único que puedo decirles, bueno, es que hay varias, o sea, al parecer, o sea, hay varias ontologías en el punto de, hay varias perspectivas de lo que implica la ontología, porque incluso Dussel menciona algo de la ontología kierkegaardiana, o sea, hay varias perspectivas desde la ontología. Ya después lo googleé y lo quiero mencionar aquí un poco como reivindicación de mi jueves y también como ayuda para los que no saben todavía o no nos queda claro al 100% lo que es la ontología, ¿no? O sea, como parte de diccionario, la ontología es la parte de la filosofía que se ocupa eh, de estudiar la relación del ser con el medio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando dicen es que el capitalismo y los efectos ontológicos, a mi parecer, la interpretación es cómo es que este sistema económico tiene una interacción o sea, modifica o trastorna la relación que el ser como ser humano y como individuo tenemos con otros individuos, pero y con el medio en general, ¿no? Ese hecho de trastornar
más bien eso que trastorna es lo que tiene que estudiar o que estudia la ontología, ¿no? Y se puede, a mi parecer, se presenta en muchos otros lados, ¿no? Un poco el entender cómo se modifican estos comportamientos o estas relaciones se hace referencia a la ontología, o es la ontología la que lo puede estudiar, ¿no? Digo, probablemente haya muchos otros ramas de la filosofía que pueden estudiar ciertos efectos, pero en específico la ontología hace referencia a eso, ¿no? Sí, y es muy interesante observar la importancia de esto. Ya cuando nos preguntamos la idea del ser, yo lo veo desde el punto de vista de que hay preguntas, ¿no? Nos hacemos preguntas y la filosofía ha clasificado estas preguntas en sus funciones más básicas, ¿no? Y una de ellas es la ontología, así como otra puede ser la metafísica, otra puede ser la epistemología, etcétera, etcétera. Este, Cuando hablamos así como lo expones, ¿no? Ya cuando nos pregunta, cuando decimos que un sistema altera la forma, la idea del ser y con ello la pregunta sobre el ser, esta relación que nosotros hacemos sobre nuestra existencia y sobre nuestra existencia y nuestro estar en relación a cómo nos referimos a los medios o al medio en la idea capitalista es que vamos a ver que los recursos naturales tienen algo que se puede aprovechar o que tiene una explotación que se puede dar y la vamos a tratar de industrializar y esa industrialización lo que busca es darnos un plusvalor, porque este plusvalor es lo único importante, es lo único fundamental. Ahí ya estamos diciendo, a ver, ¿dónde queda dónde queda esta ética, ¿no? ¿Dónde queda la idea la belleza inherente por la naturaleza, la belleza inherente por el ser humano? ¿Dónde queda el impacto ambiental? Todas estas cosas que después salen a medida que nos estamos dando cuenta en la praxis. Y a medida que se responde mediante la praxis, nos damos cuenta de que muchos eventos, como puede ser el feminismo, como puede ser los diferentes ambientalismos, como pueden ser los diferentes movimientos obreros, los diferentes movimientos sociales, como puede ser la misma idea de la vida, de la muerte, de la guerra, de la paz, la idea de la deuda externa, la idea de la democracia, de la dictadura, la idea de la liberación de la mujer y del feminismo, la idea de la autoafirmación de la juventud, la idea de, entonces, la idea de la hegemonía cultural, lo que significa lo popular. Entonces, estos son los diferentes puntos que Dussel va abordando a medida que se está dando cuenta que están todos estos retos, que la erótica, como menciona Mariana, exacto, todos estos retos que surgen. Y como surgen de la praxis, o sea, surgen al momento de realizar esta práctica, de encontrarnos con esta realidad, pues es necesario para nosotros en este momento leerlo de él y platicarlo, pero también llevarnos este pensamiento y tratar de aterrizar todas estas praxis a lo que podremos decir como una filosofía de la liberación o generar una historia de ello. Y aquí es donde Dussel pone puntos muy importantes y dice, tenemos que generar una historia de lo que es el americano natural, vista desde lo que es americano, una visión, por ejemplo, hace el ejemplo de la mujer y el feminismo, cuando la mujer y el feminismo trata de explicarse desde su centro, se da cuenta de que es tan clara a la filosofía de la liberación, diría Dussel, aunque esté o no muy articulada dentro de él, ¿no? Entonces, con ese tipo de situaciones, nos estamos dando cuenta de la importancia que es que hagamos, pues en este caso, un materialismo histórico. ¿Qué significa esto? Que desde las condiciones materiales y nos ubiquemos como un sujeto histórico que va a tener diferentes cambios, veamos este tipo de procesos para poder aplicarlos a una filosofía de la liberación y con ello nuestra ética ponerla como una moral vigente. Dice en algún momento, adelante, adelante. Sí, o sea, para dejarlo como lo más, para mí lo más simple posible sería el hecho de decir, eh, la filosofía es que no sé cómo decirlo, como un manto, ¿no? Que va cubriendo a todo aquel que está desprotegido o que está dominado o que está siendo abusado, ¿no? Y en ese manto va a ir abarcando a cualquiera que esté en esa posición, ¿no? Y por eso es que habla del feminismo, ¿no? En el hecho en el que la mujer está en desventaja por el sistema machista
en comparación con el hombre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero no solamente la mujer, sino también el hombre pobre, pero no solamente el hombre pobre, sino también el indígena, pero no solamente el indígena, sino también los jóvenes, y no solamente los jóvenes, y así, poco a poco nos vamos a dar cuenta que no es o sea, que no es que la filosofía de la liberación sea solamente para los pobres, ¿no? O sea, solamente para los indígenas, o sea, solamente para, no sé, los esclavos o diferentes personas, ¿no? O sea, abarca a todos o debería de abarcar a todos los que están en una situación de dominación, ¿no? A todos los que están y podemos encontrar muchos adjetivos, ¿no? Entre ellos podría ser el bueno, no sé si el tema de los desposeídos, porque los desposeídos en el tema de Úrsula ya no son dominados, ¿no? Simplemente no tienen posesiones bueno, no sé, es algo ya más debatible, es meterse en otro campo, ¿no? Pero el punto, o sea, para mí es eso, ¿no? O sea, el decir, la teoría de la liberación debe de tener un espacio especial para cada una de las personas que están en esta situación y por eso es tan importante y es la teoría de la filosofía de la liberación la que la que es encargada de estudiar todos estos sistemas que dominan, ¿no? Entonces, se estudia el capitalismo, entonces se estudia el machismo, entonces se estudia el tema cultural también, ¿no? Porque no solamente el capitalismo como un sistema económico, sino que también hay una dominación muy fuerte en tema cultural, incluso probablemente llegue a hablarse del tema de el lingüístico, incluso, ¿no? Desde el tema en el que el inglés es el idioma del mundo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y eso que mencionas de la filosofía de la liberación me hace pensar también en lo que menciona Dussel, que se diferencia del populismo, porque normalmente él menciona que varias veces le han dicho que es populismo su filosofía de la liberación, pero realmente un populismo hace una diferencia un poco más dualista, más como de los oprimidos y los dominadores y el mal y el bien, el pobre y tal, tal, tal. Que bueno, Dussel dice, sí existen los oprimidos y la clase dominante, pero no es que los dominantes sean como los malos y ya, sino que hay una situación muchísimo más compleja en donde incluso los dominantes también son víctimas. Entonces, lo que también lo diferencia, lo que diferencia la filosofía de la liberación y el populismo es que lo ve como un sistema muchísimo más complejo de, de clases y de formación, incluso política, filosófica, social, que no es tan simplista como vamos a darle la voz solo a los pobres, ¿no? Que tiene que iniciar por ahí, escuchar al hambriento, pero que también es como llevarlo a la praxis en cada clase social, ¿no? En el cambio de pensamiento, etcétera. Lo que me hace pensar, porque también Dussel menciona que la filosofía de la liberación tiene que ser tiene que ser todo un proceso, ¿no? O sea, no es como una filosofía dominante, justamente eso es lo que no quiere, que más bien que quiere que sea como que vaya cambiando en conjunto con los cambios sociales. Pero me hace preguntarme si siempre va a haber una relación de oprimido opresor y siempre vamos a necesitar una filosofía de la liberación, o si va a llegar un punto en el que la filosofía de la liberación ya tenga que cambiarse a otra cosa o ya sea obsoleta incluso, o si siempre vamos a estar en constante opresión, oprimidos. Sí. Bueno, de nuevo la batalla contra la mirada simplista de las cosas, ¿no? Y cómo hacer permear o hacer entender la idea de la complejidad, porque la misma complejidad te pide esta como forma escalonada de ver las cosas. Y yo creo que en esta forma de escalonada de ver las cosas, así como José no- nos expuso esta idea de que la primera escolástica y la segunda escolástica pueden en mismos tiempos estar habitando,
Pues de esa misma forma yo creo que va a haber diferentes filosofías de la liberación a medida que vayamos generando diferentes nuevas morales vigentes. Entonces, va a haber va a haber otros oprimidos, otros oprimidos, otros oprimidos, pero el chiste es hacer que sean siempre los pocos, los pocos, los pocos, los pocos, así hasta que, pues quién sabe hasta dónde, ¿no? Aquí lo interesante, dice algo muy interesante Dussel con respecto a esto y a lo del populismo, lo voy a leer, que me levanta mucho las alarmas, ¿no? Y es sobre los dogmas. Y cito, un discurso crítico y hasta revolucionario puede tomarse dogmático y de dominación si no se articula actualmente a la praxis de liberación concreta, histórica. Y esto me parece muy difícil, o sea, muy peligroso y difícil. Difícil tanto para porque aquel que quiera desarrollar una filosofía de la liberación, pues tiene que tener una afinidad para poder determinar cuál es esa praxis de liberación concreta e histórica. Y conforme a entenderla, conforme a estar en ese momento, conforme a vivirlo, tiene que desarrollar esta filosofía de la liberación. O sea, este discurso crítico y revolucionario. Sí, ¿En qué página lo viste? Es que yo lo estaba buscando, de hecho, porque me sí, acuerdo haber leído. sí, a ver si lo encuentro. ¿No? No, porque Está yo estaba en reciente despliegue de la filosofía de la liberación y por ahí habla de la praxis, pero no encuentro el párrafo donde dice eso del dogma, porque creo que o sea, valdría la pena leerlo completo. Viene página 154. Ah, ya, estaba en la Justo, 155. No, sí, ahí. justamente ahí en reciente despliegue de la filosofía de la liberación. Dice, la filosofía de la liberación intenta ser un movimiento que no se arroja a la exclusividad ni la hegemonía del pensar el tema de la liberación. Eso es muy importante, ¿no? Porque o sea, va a haber diferentes formas de acceder a esta liberación, no solamente desde una filosofía hegemónica. Ujú. Entonces, y luego dice, solo tiene conciencia, esto también es muy importante, solo tiene conciencia de presentar de manera explícita la necesidad de articular el discurso filosófico con la praxis de liberación histórica. O sea, regresamos a lo primero que vimos. ¿Cuál es la finalidad de la filosofía? Articular un discurso. Un discurso que nos permita entender esta praxis y poder justificarla, poder tener esta justificación que esté de alguna forma integrada a muchas cuestiones de la realidad, de la vida humana. Pero sobre todo tiene que ir anclada a la praxis. Cuando hablamos de praxis hay que pensar en lo práctico, hay que pensar en lo cotidiano, hay que pensar en lo necesario, en lo urgente, en lo inmediato, en lo que es de la vida cotidiana, ¿no? En lo que se requiere. Entonces, la filosofía es un acto segundo, esto es lo que hablábamos. La praxis de liberación es el acto primero. Primero está la práctica, se dan los movimientos sociales. Primero están los gauchos que en 1820 se ven las injusticias y se levantan. Y luego, o sea, hay una filosofía que va a tratar de justificarla, o que va a tratar de explicarla, o que va a dar un sentido a todo ello. Pero es de recordar explícitamente también que un discurso crítico y hasta revolucionario pueda tomarse dogmático y de dominación si no se articula actualmente a la praxis de liberación concreta histórica. Y yo creo que eso responde a tu pregunta, Mariana, que es, vamos a ir avanzando en diferentes tipos de praxis. Siempre va a haber, al momento en el que se van moviendo estos oprimidos o se van reduciendo, se van aumentando, no importa, la cosa es que vaya a haber oprimidos. El chiste es que estas opresiones van a tener una correspondiente praxis, o sea, van a tener una cotidianidad la cual se van a querer desanclar o van a tener otras necesidades. Ahí se va a dar esa praxis de la liberación. En cuanto a la filosofía de la liberación, le correspondería actuar después, ya que los oprimidos ya generaron un actuar, ya generan una práctica sobre ello. Y es aquí lo importante de que al principio nos mencione que el amerindio desde un inicio, aunque no tenía filosofía, sí tenía un pensamiento como mítico, un pensamiento simbólico sobre todo, donde ellos se veían como los oprimidos, se veían como aquellos que fueron, a los que fueron, diría Tupac Amaru, ¿no? Como dice Dussel, el intruso europeo. Entonces, sí, adelante, dale. Sí, y yo agregaría, o sea, porque estamos hablando de la praxis, ¿no? Y decimos la praxis, la praxis. Y entonces, ¿qué demonios es la praxis, no? Sobre todo desde el punto de, a ver, o sea, desde un académico,
sea, porque mucho se habla o es muy común hablar de que cada quien desde su trinchera, ¿no? Pero cuando se dice la praxis, entonces ahí es un espacio en común en el que es una trinchera común o cómo funciona, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención que justamente en el siguiente párrafo, después de leer lo que mencionas, que bueno, ya termina diciendo que por eso América Latina tiene un proceso muy importante y es vital porque se juega, digamos que la historia continental, ¿no? El tema de romper esa dominación, ¿no? Y después dice que Joaquín Hernández Alvarado en 1976 ya le ponía fecha de caducidad a la filosofía de la liberación, ¿no? Pero me parece interesante lo que dice, porque dice, en medida en que la filosofía, dado su intrínseco dinamismo en el punto de ir cambiando, ¿no? Y de ir buscando la praxis, ¿no? Dice, intente encarnarse más y más, entrará en conflicto con la sociología. Claro, porque, o sea, si estamos hablando de la praxis, si estamos hablando de el comportamiento de las personas, si estamos hablando de estar ahí, claro, hay ramas que ya se dedican a más temas de campo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces entrará en conflicto con la sociología, la historia e incluso las mismas organizaciones políticas. Claro, claro que va a entrar en conflicto. A mí me hace todo el sentido, porque, bueno, recordemos que Dussel es fundador de Morena, ¿no? Para un partido político. Y justamente es donde dices, bueno, ¿dónde encuentro este equilibrio entre la praxis y también el saber, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, no sé si todos lo piensan, pero a mí luego me cuesta trabajo el actuar si no tengo ni idea de hacia dónde, ¿no? O si no sé, o si no me considero listo o preparado para actuar, ¿no? Pero entonces viene esto que dice, es que lo importante es actuar y después filosofía, ¿no? Entonces es un equilibrio complicado, pero después Dussel dice, bueno, a ver, eso es lo que decía Alvarado, pero aquí están 3 hojas, casi 3 hojas, refutando el hecho de que la filosofía sigue siendo, la filosofía de la liberación sigue siendo vigente, porque después de 1970 y tantos, hay simposios, hay diferentes facultades que hablan de esto, hay diferentes localidades en los estados, diferentes universidades autónomas que en Latinoamérica hablan de esto, ¿no? Hablan de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, hablan de la de Toluca, hablan de la de Chihuahua. Entonces, o sea, no está fácil, ¿no? No es no es, no nos está dando una receta necesariamente, pero hay que estar buscando ese equilibrio entre no solamente teorizar y no solamente tratar de entender, sino hacer e ir entendiendo mientras vas haciendo, ¿no? Sí, me parece que esto que mencionas es muy importante y sí, nos pone mucho a pensar, ¿no? Tanto nuestro actuar como nuestro propio pensar. Pues tú nada más, tú mismo, José, me puedes decir lo importante que es que los alumnos a niveles de diferentes grados, licenciatura, maestría, doctorado, tomen temas específicos o tesis específicas sobre un tema. Y que haya jóvenes, que haya estudiantes que tomen como tema central la filosofía de la liberación, pues eso habla de que está en auge, de que se vive, de que sigue, ¿no? Al menos en la juventud, ¿qué significa? Pues que va, como dice Dussel, van a ser los próximos filósofos, los próximos que van a actuar, los próximos que van a tomar las decisiones, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría mencionar esto que es también como coronar un poco de lo que menciona. En el momento en el que habla de la democracia y la dictadura, él habla sobre la filosofía auténtica. ¿A qué se refiere con la filosofía auténtica? Habla sobre la posibilidad de decisión de los pueblos. ¿A qué se refiere con esto? Que es, cito esto que menciona, cito, el espacio de libertad política es connatural a la filosofía, cuando es crítica, y es aquí donde entra esto que mencionas de esta superestructura. Por esto es superestructura, porque integra la cultura, la economía, lo ético,
los sistemas de producción, el vivir, la forma en la que vivimos, la idea del ser, nuestra cotidianidad, la idea que tenemos cuando leí esto de lo de la sociología, de cambiar la historia, de cambiar mucho, pues porque tenemos una superestructura que nos condiciona a ver la historia de una forma, una sociología que nos va a explicar la forma en la que se vive dentro de esta. Entonces, cuando ya eres muy crítico o cuando buscas este ser crítico con esta filosofía, pues te das cuenta, vas a las bases y te das cuenta que desde las bases esto se puede desmoronar. Entonces te das cuenta de lo gigante, ¿no? Que llega a ser el mismo Dussel al principio del libro hablaba de la gigantomaquia, ¿no? O sea, que es esta pelea entre gigantes. Entonces, te das cuenta de lo grande que tiene que ser y de lo bien construido que tiene que estar articulado este discurso filosófico para poder pasar a una nueva etapa, para poder dar este proceso histórico, para dar este salto. Cuando lo vemos así, decimos, no, hombre, pues hay mucho trabajo que hacer, tenemos que ejercer nuestra parte. ¿Cómo la vamos a ejercer? Y es aquí donde creo que donde tomas un acierto muy importante, que es mientras tengas este pensamiento, o así lo veo yo, mientras tengas este pensamiento, ¿por qué lo veo así? Porque me parece que es ciertamente natural en el proceso histórico. Si no tienes que pensarlo, si no necesitas a ese filósofo que te lo venga a pensar, entonces está en la misma praxis de la gente, está en la misma praxis de el movimiento, por eso le llaman movimiento social, el movimiento obrero, movimiento cultural, movimiento económico, porque están en la misma búsqueda de estos movimientos que va a salir de una forma orgánica. Cuando salga de una forma orgánica, lo importante es que la filosofía de la liberación esté ahí para encaminarlo, para que no se pierda como otro dogma, para que no se pierda como otra dominación, para que dé apertura a otro tipo de filosofías, para que se pueda anclar y para que pueda cambiar esta superestructura. Eso está, ¡buah! Está loquísimo. Y yo creo que tomarlo como o sea, tomar la filosofía de la liberación como una herramienta que acompaña el racional, ¿no? O sea, el decir, o sea, como mencionabas, ¿no, Luis? O sea, un estudiante que está haciendo un trabajo de investigación y que dice, es que, o sea, lo que yo quiero investigar es, eh, vamos a hacer algo menos cliché que la clase trabajadora, déjame pensar o sea, algo como, ¿por qué México, vende, ¿cómo decirlo? ¿Por qué la materia prima de México es más barata que la materia prima de Estados Unidos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O y digo, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Y entonces uno comienza a buscar datos, pero hace falta una espina dorsal tal vez que acompañe estos datos y que les dé cierta congruencia. Y la filosofía de la liberación debe tener un ítem o un párrafo, no un párrafo, sino un capítulo, un segmento en el que hable de esto y acompañe y dé estructura a esta parte, ¿no? Que acompañe este racional. Pero mismo puede pasar con el feminismo, mismo puede pasar con la clase trabajadora, con los sindicatos, con el indígena, con la madre trabajadora o las amas de casa, ¿no? Que también es un tema, es una asignatura pendiente de la comunidad, ¿no? O sea, ¿quién le paga a las cuidadoras o quién le paga a estas mujeres que no tienen sueldo porque su trabajo es en la casa, ¿no? Y que son el centro de la comunidad, ¿no? Y todas esas, o sea, para todo eso si uno siente que hay algo que no le cuadra, que en temas de dominación, definitivamente la filosofía de la liberación puede ser un lugar a consultar para entender más sobre esa dinámica. Claro, y aquí radica la importancia de ver a la filosofía como un método, que al final así se postulan como métodos, este, tal como lo mencionas, un método para poder seguir pues sí, este método, estos pasos para poder que no se descarrile, que no llegues a ideas sobrepensadas, a extremos innecesarios, ilusorios, etcétera, etcétera, y que puedas ir siguiendo una base y esta base te pueda llevar si no bien a una respuesta, pero sí a una forma de actuar o al menos a una forma de justificar el cómo actúa. Y esta justificación, pues, ¿qué permite?
pues, a como lo veo, lo que permite la justificación es integrar lo que tú haces a la realidad, o sea, a darle un sentido, a darle un contexto, a que el otro entienda el por qué actúas como actúas y qué es lo que pides o qué es lo que demandas. Completamente. Pues sin más por el momento, pues queda agradecer por haberse conectado y pues a seguir con la lectura. Disfruten mucho de su semana. Igual, hasta luego. Gracias igualmente. Bien. Buenas Bye, bye. noches. Bye. Hasta luego, gusto verlos.